Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de álgebra y trigonometría. Vamos a ver en estas secciones el capítulo número 9, que trata de funciones trigonométricas inversas. Vamos a ver funciones trigonométricas inversas. Dentro de esas funciones vamos a ver la función seno, la coseno, tangente y cotangente. Y vamos a poder definir estas funciones trigonométricas inversas simplemente restringiendo los dominios de las funciones originales a partir de las cuales están definidas estas funciones inversas. Y por lo tanto definiremos el seno inverso, el coseno inverso, la tangente inversa y la cotangente inversa. Al terminar este módulo, el estudiante debe estar en capacidad de definir, de responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se restringen los dominios de la función seno y la función coseno para que tengan inversa? ¿Cómo se restringen los dominios de las funciones tangente y cotangente para que tengan inversa? Dibuje las gráficas de las funciones trigonométricas inversas. Comenzaremos entonces con esta pequeña introducción. Debido a que las funciones trigonométricas son periódicas, ninguna de ellas es 1 a 1. Por lo tanto, ninguna de estas funciones tiene función inversa. Tenemos que aclarar una vez más que cuando una función es 1 a 1. Una función es 1 a 1 si dado dos elementos A y B del dominio, y dado que A es diferente de B, entonces f de A diferente de f de B. Bueno, sin embargo, si se restringe el dominio de cada una de ellas, de modo que sean 1 a 1 en un dominio restringido, entonces en ese dominio tiene sentido definir una única función inversa. Y vamos a definir la inversa de la función seno de la forma siguiente, restringiendo el dominio de la función seno original. Entonces se va a decir función inversa del seno, que se va a denotar como seno, vamos a adelantarnos acá un poco, como seno a la menos 1 de x, o arc seno de x. Se va a denotar en esta forma o en esta forma. A mí personalmente me gusta más esta forma. Bueno, si se restringe el dominio de la función y igual a seno de x al intervalo que va entre menos pi medio a pi medios, se observa que la función es creciente en ese intervalo y por lo tanto es 1 a 1. Podríamos ver que la función en ese intervalo, si fuéramos capaces de escribirlas acá, aquí estaría menos pi medios, por aquí estaría pi medios, y la función sería más o menos una gráfica de este estilo, donde esto acá sería 1. Estoy dibujando, tratando de dibujar la gráfica de la función y igual a seno de x entre menos 1, entre menos pi medio y pi medios. Entonces, en este intervalo la función seno es creciente. Como consecuencia, tiene sentido definir su función inversa como y igual a arc seno de x o y igual a seno a la menos 1 de x, tal como la habíamos escrito acá. Se supondrá siempre que el dominio de la función seno ha sido restringido al intervalo que va entre menos pi medios y pi medios. Hay que aclarar que intervalos en los cuales la función es creciente o intervalos donde la función es decreciente hay muchos, pero hay una convención que nos dice que nos vamos a restringir a ese dominio. La gráfica de y igual al seno de x va a ser la siguiente. O sea, de la función y igual a seno de la inversa de la función y igual a seno de x restringida en ese dominio que hablamos ahora. Es una gráfica cuyo dominio, la gráfica sería esta, voy a repintarla acá para que se vea de una manera más clara, cuyo dominio es el intervalo cerrado que va de menos 1 a 1 y cuyo rango es el intervalo cerrado que va de menos pi medios a pi medios. Hay que hacer notar aquí que el rango de seno a la menos 1 de x no es más que el dominio de la función original y que el dominio de y igual a seno a la menos 1 de x no es más que el rango de la función y igual a seno de x. Sigamos, definamos enseguida lo que es la función inversa del coseno. Una mirada
a la función y igual coseno de x lleva al convencimiento que no se puede restringir el dominio de esta función al mismo intervalo de la función seno. Acuérdense que el dominio de la función seno se restringió al intervalo que iba de menos pi medios a pi medios, cerrado en ambos extremos. Acá hay que restringir el dominio de la función coseno para que tenga sentido hablar de la función inversa de la función y igual a coseno de x al intervalo cerrado que va de 0 a pi, en la cual la función coseno es 1 a 1. Bueno, la función inversa del coseno se define como y igual arc coseno de x o y igual a coseno a la menos 1 de x, y se lee y es igual al arco coseno de x o y igual a coseno inverso de x. Su gráfica va a ser la siguiente. Es una gráfica, voy a repintarla acá, cuyo dominio es el intervalo cerrado que va de menos 1 a 1 y cuyo rango es el intervalo cerrado que va de 0 a pi. Hay que aclarar que el rango de esta función coseno inverso es el dominio de la función original en el intervalo en el cual fue restringido su dominio, y el dominio de esta función es el rango de la función y igual a coseno de x. Bueno, vamos a ver por último lo que son las funciones inversas de la tangente y la cotangente. Para que y igual a tangente de x posea inversa, hay que restringir el dominio al intervalo que va de menos pi medios a pi medios. Restringido el dominio a este intervalo, la inversa estará definida así: y igual a arc tangente de x o y igual a tangente a la menos 1 de x. Su gráfico es la siguiente. Su gráfico es el siguiente. Voy a repintarlo acá. El dominio son todos los reales. El rango, aquí hay un pequeño error, es el intervalo abierto que va de menos pi medios a pi medios. Acordémonos que este rango es el dominio de y igual a tangente de x, y la tangente no está definida en menos pi medios ni en pi medios. Bueno, este es el dominio de este rango es el dominio de y igual a tangente de x. Bueno, y el tangente de x es evidente que se restringió a este dominio. Y el dominio de esta función es el rango de la función tangente original. Aquí el dominio sería los reales. Bueno, una cosa similar ocurre con la función y igual a cotangente de x, cuyo dominio se restringe al intervalo que va de 0 a pi. En esas condiciones se define la inversa como y igual a arco cotangente de x o y igual a cotangente a la menos 1 de x. Su gráfico es el siguiente. Su dominio son los reales y el rango es el intervalo que va abierto que va de 0 a pi. Vamos enseguida a resolver unos ejercicios que tengan en cuenta estas situaciones. Vamos con el primero. Encuentre el valor de las siguientes expresiones sin usar calculadora. La primera expresión es seno de seno a la menos 1 de 2/3. Allí ese valor. En el módulo que vamos a ver a continuación, o sea, el módulo 29, se va a demostrar de una manera general que seno de seno a la menos 1 de x, pues es x. Y también que seno a la menos 1 de seno de x, por ejemplo, también es x. Es evidente que aquí x es un número y aquí este x sería un ángulo. En esas condiciones, esto sería seno de seno a la menos 1 de 2/3, pues no es más que 2/3. Esto, como les digo, es un ejercicio un poco trivial. Vamos a ver otro, un poco más complicado. Hay el valor exacto de coseno a la menos 1
de seno de menos pi sextos. Vamos a hacerlo tal vez de una manera un poco artesana y después vamos a hacer generalizaciones importantes. Primero vamos a ver qué es este ángulo, qué es esta expresión. Fíjese que esta es la función inversa del seno. Perdón, esta es la función seno. Y este es el ángulo de menos pi sextos. O sea que este ángulo está en el intervalo que va de menos pi medios a pi medios. Tiene sentido entonces definir aquí la función inversa del seno, si fuera necesario. Este ángulo aquí sería el siguiente. Sería un angulito donde este ángulo es menos pi sextos, que estemos claros que equivale a un ángulo de menos 30 grados. O sea, es un ángulo del cuarto cuadrante, que equivale a todo este ángulo si lo tomamos positivos. Este ángulo sería 11 pi sextos. Y resulta de escribir 12 pi sextos menos pi sextos daría 11 pi sextos. Este es un ángulo del cuarto cuadrante. Si tomamos este triángulo como de referencia, este triangulito lo tenemos como de referencia, tendríamos entonces que seno de menos pi sextos sería el mismo seno, pero con signo menos, el mismo seno de pi sextos. O sea que sería menos seno de pi sextos, lo mismo que seno de 30 grados, sería menos un medio. Entonces aquí tendríamos coseno a la menos 1 de menos un medio. Esta función inversa para este valor tiene que ser un ángulo que está entre 0 y pi. Entre 0 y pi. Miramos y nos damos cuenta que esto corresponde a un ángulo. Esto, independiente del signo menos, correspondería el coseno de el ángulo cuyo coseno es un medio, sería un ángulo de 30 grados o pi tercios. Entonces lo miraríamos acá, entonces sería un angulito de pi tercios, tomando esto como triángulo de referencia, y entonces sería todo este ángulo. Y esto sería negativo porque aquí la abscisa es negativa, y este ángulo, el coseno de este ángulo se define como lado adyacente sobre radio o hipotenusa, si hablamos de trigonometría del triángulo rectángulo. O sea que este ángulo sería pi menos pi tercios, sería esto, que no sería más que 2 pi tercios. Entonces esto sería 2 pi tercios. Y sería la respuesta a esta pregunta. Esto es 2 pi tercios. Pero entonces este ejercicio resuelto así puede parecer como complicado. Vamos a hacer una generalización de ese ejercicio. Y vamos a decir lo siguiente. Hablábamos de esto. Nos preguntaban hallar el coseno a la menos 1 de seno de menos pi sextos. Esto es lo que nos preguntan hallar. Llamemos esto K. Esto queda resuelto si nosotros sabemos qué es K, y eso es lo que vamos a hallar. Utilicemos propiedades de funciones trigonométricas y funciones trigonométricas inversas y obtengamos coseno de esto a ambos lados. Tendríamos coseno de coseno a la menos 1 de seno de menos pi sextos. Esto es coseno de K. Obtuve coseno a ambos lados. Como les decía antes, en el módulo siguiente vamos a ver, nos estamos adelantando un poquito, que coseno de coseno a la menos 1 de algo es ese algo. O sea que esto por esto me daría como resultado que seno de menos pi sextos no es más que coseno de K. Pero por el capítulo anterior, por módulos anteriores, sabemos que las funciones seno y coseno son complementarias. Es decir, tendríamos que seno de menos pi sextos. El coseno de K no es más que seno de pi medios menos K. Como seno de menos pi sextos es seno de pi medios menos K, se tendría que menos pi sextos es pi medios
menos K. Y por tanto, pasando esto para acá y esto para acá, tendríamos entonces que K es pi medios más pi sextos. O sea que es 6pi más 2pi, 6pi más 2pi sobre 12. O sea que K sería 8pi sobre 12. Podemos sacar cuarta de 8, 2, cuarta de 12, 3, 2pi tercios. Y obtenemos el mismo resultado anterior, pero haciendo un análisis como un poco más preciso de esta expresión. Vamos a tratar de ver otro ejercicio. ¿Qué sería? ¿Qué sería acá? Evaluar seno de 2 coseno a la menos 1 de 2 tercios. Evaluar esa expresión. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a llamar sea alfa 2 coseno a la menos 1 de 2 tercios. Voy a llamar alfa lo que hay aquí adentro. Es claro entonces que si eso es así, alfa sobre 2 es coseno a la menos 1 de 2 tercios. Coseno a la menos 1 de 2 tercios. Bueno, si eso es así, fácilmente podemos saber que si hacemos este triángulo rectángulo acá, y si esto es alfa medios, como de aquí tenemos que coseno de alfa medios es 2 tercios de esta expresión, entonces esto sería 2 tercios y esto sería 1. Fácilmente podemos saber que esta expresión es raíz de 5 sobre 3, este cateto. Por lo tanto, seno de alfa medios no es más que raíz de 5 sobre 3. Y por lo tanto, alfa medios es seno a la menos 1 de raíz de 5 sobre 3. En esas condiciones, nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que seno de 2 alfa es 2 seno alfa coseno alfa. Esto es una función, una identidad en términos de ángulo doble. Por tanto, seno de alfa es 2 seno de alfa medios coseno de alfa medios. Entonces yo quiero saber qué es seno de alfa. Seno de alfa sería 2 seno de alfa medios, que es raíz de 5 sobre 3, por coseno de alfa medios. Coseno de alfa medios es 2 tercios. Aquí obtengo que esto es 4, este producto sería 4 raíz de 5 sobre 9. Por tanto, voy a coger otra hoja. Por tanto, alfa sería seno a la menos 1 de 4 raíz de 5 sobre 9. Eso sería alfa. Bueno, ¿qué me estaban preguntando inicialmente? Para que recopilemos. Me estaban preguntando seno de 2 coseno a la menos 1 de 2 tercios. Y esto es lo que yo había llamado alfa. Eso es lo que yo había llamado alfa inicialmente. O sea que esto es seno de ¿qué? De seno a la menos 1, que es este mismo alfa, de 4 raíz de 5 sobre 9. Por tanto, esto es 4 raíz de 5 sobre 9. Bueno, se le propone a los estudiantes tratar de mirar estos dos ejercicios. Hallar el valor exacto de tangente sin utilizar calculadora, de tangente a la menos 1 de 1 más seno a la menos 1 de 4 quintos.
y tratar de mirar el siguiente ejercicio, seno de seno a la menos 1 de 4/5 más secante a la menos 1 de 3.